dándoles a todos la bienvenida a este encuentro en donde vamos a compartir una reflexión en torno a lo que es la Epifanía del Señor. Les propongo que podamos nosotros tener como un primer momento una visión muy amplia como un horizonte de lo que significa el tema de la Epifanía, y en un segundo momento que tengamos como un momento de oración a partir del texto bíblico que les envié en el correo electrónico, y que podamos tener como compartir un poquito con la palabra de Dios. Este compartir de la palabra de Dios es algo muy sencillo, que me gusta mucho, y tendremos elementos brevísimos y también muy básicos de la lección divina. Entonces, espero que pues todos hayan ubicado su texto en la Sagrada Escritura, y eso nos ayudará a participar un poco mejor en todo el encuentro, ¿ok? Entonces, les invito para que en un primer momento presentemos a Dios nuestro corazón. Este nuevo año que iniciamos, ponerlo en manos del Señor, y que Él nos regale siempre la gracia de su Espíritu, que Él nos renueve en ese seguimiento de su Hijo Jesucristo. Padre Santo, te presentamos toda nuestra vida, te presentamos cada una de nuestras familias, nuestros amigos, te presentamos también todos nuestros proyectos y nuestros sueños para este año que iniciamos, esta actividad en la que hoy compartimos. Concédenos crecer cada día en ese seguimiento de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera partir de lo siguiente, lo que significa epifanía. Y fundamentalmente epifanía, pues significa manifestación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la epifanía del Señor, estábamos hablando de la manifestación del Señor. Entonces, vamos a mirar como un elemento muy amplio. Dios se ha manifestado de muchísimas maneras o de muchísimas formas. Recordemos que esa manifestación de Dios ha sido algo progresivo, ha sido algo pedagógico, es algo que Dios ha hecho a lo largo de muchos siglos, y entonces es una manifestación de Dios pedagógica, como Él se ha venido manifestando a los hombres. La creación misma es una manifestación de Dios, es el primer acto salvador de Dios, y en la creación misma Dios se manifiesta, ¿no? Entonces, pues muchas veces nosotros nos hemos admirado ante la creación y a través de ella contemplamos a Dios. Entonces, como que ahí vemos también una manifestación de Dios a los hombres. Bien, yo quise poner como después un segundo elemento, iniciando la Sagrada Escritura, la llamada que Dios hace a Abraham en el capítulo 12, en el libro del Génesis. Allí Dios se revela, allí Dios se manifiesta. Y entonces pues le hace esa llamada a Abraham: sal de tu tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Allí Dios se manifiesta, pues le hace Abraham recibe esa vocación, dejar su tierra e ir a esa nueva tierra que Dios le mostraría, etcétera, ¿no? Entonces pues esa manifestación de Dios. En el Antiguo Testamento vemos misteriosas manifestaciones del ángel de Yahvé, en las que el Dios invisible adopta, en cierto modo, una forma accesible a los sentidos. Entonces, en muchas citas del Antiguo Testamento encontramos cómo Dios se manifiesta a través de un ángel. Y entonces normalmente encontramos la expresión: el ángel del Señor le dijo, pero es Dios mismo quien habla. Y entonces Dios se hace como accesible a los sentidos. Entonces Dios le habló, es decir, como que Dios se hace accesible. El que está ahí recibe una voz o recibe una indicación, y entonces ahí Dios se está manifestando, ¿no? Entonces, pues, son numerosas esas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Bien. Por ejemplo, en la escena de la zarza ardiendo, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, entonces allí Dios se manifiesta, y podríamos decir Dios se manifiesta en dos sentidos, con dos formas. Uno,
en esa zarza, que Moisés dice, voy a acercarme a mirar esto porque la zarza no se consume, pero después Dios le habla, ¿no? Entonces allí Dios también se manifiesta, ¿sí? Entonces esa escena de la zarza ardiendo. Bien, aparece otra manifestación, la proclamación del decálogo, allá en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Entonces allí Dios se manifiesta y pues aquí lo va a hacer de una manera un poquito más extensa y también muy clara, en donde Dios entrega el decálogo, la ley es proclamada y se la entrega a Moisés para que él la lleve al pueblo, ¿no? Entonces allá se da ese encuentro de Dios con Moisés en el Sinaí y entonces él recibe esa proclamación, ese decálogo. A lo largo de los profetas, de todos los profetas en la Sagrada Escritura vemos cómo que los profetas caminan con el pueblo de Israel. Y entonces a través de los profetas, Dios se manifiesta. Ahí podremos decir epifanías del Señor, manifestaciones de Dios a través de los profetas a su pueblo. Y entonces los profetas reciben esa palabra de Dios, reciben esa inspiración de Dios y son ellos los que la comunican al pueblo. Recordemos una cosa, los profetas eran hombres que anunciaban una salvación, pero que también denunciaban lo que estaba mal en el pueblo, según la voluntad de Dios. Entonces, lo que estaba mal, ellos lo denuncian, y entonces por eso los profetas, pues, anuncian y denuncian. Lo vemos como una manera básica de ver a los profetas. Y entonces, pues, a lo largo de toda la historia de Israel, pues, están nuestros profetas que de manera intermitente están haciendo esa manifestación de Dios en medio de su pueblo con la palabra que ellos han recibido de Dios. En el Horeb, Dios se manifiesta a Elías, allá en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, versículos 12b y la primera parte del 13a, una cita muy breve. Pero allí Dios utiliza como ese signo sensible para manifestarse. Y particularmente este texto, no solamente este versículo, sino la historia, el contexto de este versículo, me parece muy hermoso. Porque Elías está huyendo, tiene miedo, después de lo que había hecho con los falsos profetas y toda esta historia, pero tiene miedo y entonces huye. Y entonces se refugia allá en una cueva en el Horeb. Y entonces recibe ese anuncio. Ponte a la entrada de esta cueva, Dios va a pasar. Y entonces allá recordemos que pasó una suave brisa. Y entonces Elías se cubrió el rostro porque pasaba Dios. Y entonces me parece muy hermosa esa manifestación del Señor. Y entonces, pues bueno, ahí con todo el contexto y la enseñanza tan hermosa que tiene esta cita de Elías en el Horeb. Y podríamos decir que la cima de esta manifestación, pues es Jesucristo. Y nosotros afirmamos que Jesucristo es la plenitud de la revelación del Padre. Jesucristo es la plenitud de la revelación del Padre. Entonces, es una declaración de fe, y entonces podríamos decirlo también en estas palabras. Todo lo que Dios quiso mostrarnos y decirnos de sí mismo, nos lo ha revelado en su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Plenitud de la revelación del Padre, plenitud de revelación de su palabra, de su voluntad, plenitud de la revelación de su amor, de su misericordia, es la plenitud de la revelación del Padre, ¿no? Entonces, en Jesucristo, pues tenemos nosotros esa plenitud de revelación. Es por eso que a veces se pone un poquito como, se le ponen a veces cuestionamientos a ciertos mensajes que llegan, que Dios está diciendo, o a veces hemos visto manifestaciones o que nos dicen, ¿no? Que es que Dios está dando un mensaje a través de X o Y cosas, como que
se le pone un interrogante grande porque la plenitud de la revelación es Jesucristo. Entonces no esperamos otra revelación, como lo dice también San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Entonces, Jesucristo es la plenitud de la revelación del Padre. Ahora bien, en esta manifestación, en esta revelación de Dios a los hombres en su Hijo Jesucristo, pues podemos ver como tres estadios que podemos nosotros como diferenciar. Entonces, el primero es la revelación comunicada por Jesús a los apóstoles. Entonces, podríamos pensar, fue algo muy íntimo, fue ese compartir esa revelación de Jesús con estos 12 hombres en esa vida pública, ese ministerio público del Señor, ¿no? Y entonces, pues fueron esos años en donde Él pasa con ellos, les va mostrando quién es, hay unos milagros, hay unas predicaciones, es mostrar la misericordia de Dios Padre, etcétera. Y entonces, esa revelación comunicada por Jesús a los apóstoles, ¿no? Un segundo estadio es la revelación comunicada por los apóstoles a los hombres. Entonces recordemos allá el capítulo de San Mateo, el capítulo final, en donde Jesús le da a los apóstoles esa misión universal. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Entonces, ellos empiezan esa primera predicación apostólica. Esa primera predicación, pues que sabemos fue una predicación eminentemente oral y una predicación eminentemente con el martirio. Entonces, en esa primera, segunda generación de creyentes, entonces está esta comunicación, esta revelación de Jesucristo a los hombres. Y en el tercer estadio, pues entonces tenemos la revelación comunicada por la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, aquí un poco más adelante, en el llevar a cabo esta misión universal, capítulo 28 de San Mateo, versículos 19 y siguientes. Entonces, es esa revelación de Dios a los hombres en Jesucristo que continúa adelante en la historia, ¿no? El Vaticano II, en su constitución Gaudium et Spes, nos habla de los signos de los tiempos. Es una expresión, pues, que nos presenta el Vaticano, y es como también una tarea que tenemos en ese discernir esa revelación de Dios a los hombres en nuestros tiempos, en nuestra historia, ¿no? Los signos de los tiempos desde una lectura de fe. Entonces, cuando el Vaticano presenta que los creyentes, la iglesia, estamos llamados a discernir estos signos de los tiempos, pues fundamentalmente pues está a la base, pues es una lectura desde la fe. No podemos pensar en que vamos a leer los signos desde los tiempos sin la fe. No, es desde la palabra de Dios que buscamos ese discernir los signos de los tiempos, ¿sí? Desde una lectura de fe como medios humanos de la manifestación y presencia de Dios en las categorías espacio-temporales. Entonces, esa revelación de Dios que es dinámica y que esa revelación de Dios que se va dando en nuestra historia. Y si es en nuestra historia, pues tiene la categoría de espacio y tiene la categoría de tiempo, ¿no? Entonces es para nuestra vida concreta, para nuestro caminar en esta travesía por el mundo. Entonces esos signos de los tiempos desde una lectura de fe. Determinar cuáles son esos signos para una adecuada interpretación, discernimiento y estudio de los medios humanos actuales a través de los cuales Dios sigue revelándose de manera dinámica al ser humano, y poder además clarificar el papel pastoral de la iglesia ante esta realidad. Entonces, la iglesia, estamos llamados a determinar esos signos de los tiempos para, pues, una adecuada interpretación. Y entonces aquí tenemos el tema de interpretación y discernimiento. Y estudio de los medios humanos actuales. Entonces, pues aquí está, pues, las ciencias, la sociología, etcétera.
Y pues a través de todo esto, Dios se sigue revelando de una manera dinámica al ser humano. Y entonces, por eso nosotros buscamos hacer esa interpretación desde la fe, desde el magisterio, desde la doctrina de la iglesia, con las ciencias sociales del mundo de hoy. Y entonces vamos a ir descubriendo esa revelación dinámica de Dios. Y entonces nosotros interpretando todo esto, entonces asimismo también clarificar el papel pastoral de la iglesia ante esta realidad, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos descubriendo esas nuevas realidades del mundo, de la sociedad, y entonces nos preguntamos, ¿cuál es nuestro papel como creyentes, como bautizados, ante toda esta realidad? ¿Cuál es nuestro papel como discípulos de Cristo ante los retos que nos presenta el mundo? ¿Cuál es la tarea pastoral ante estos signos de los tiempos? ¿Y cuál es la tarea pastoral que tenemos nosotros para hacer semilla del reino de Dios en medio de las circunstancias de nuestra vida y de nuestra historia? Les invito para que hagamos esta oración. Niño Dios, tú que siendo Dios te hiciste hombre y que has venido a mostrarnos el amor del Padre, para que vivamos con alegría nuestra fe en ti, te pedimos que nos ayudes a buscarte sin cansarnos, a desinstalarnos para encontrarte, a seguirte sin desanimarnos, superando dificultades, hasta que nos postremos ante ti para adorarte y reconocerte como nuestro Dios y Señor, en quien recibimos vida y salvación. Amén. Recibimos vida y salvación. Amén. Y les invito para que podamos seguir aquí el texto y ya les compartiré algunos elementos en torno a la palabra bíblica. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Les invito para que podamos compartir por algunos minutos una pregunta básica que nos presenta la lección divina, y es, ¿qué me llama la atención del texto? ¿O qué queda resonando en mi corazón? ¿Qué palabra o qué versículo me llama
especialmente la atención o me causa o es fuente de esperanza para mi vida. A mí lo que me queda del texto es cómo los magos de Oriente se dejaron guiar por la estrella. Y al dejarse guiar lograron llegar hasta donde estaba el niño Jesús. Muy bien, muchas gracias. Personal, lo que me llama más la atención es cómo Dios a través de todos estos textos nos invita a confiar plenamente en Él, a estar atentos a esa inspiración que su Espíritu Santo nos da, que nos provee, porque los reyes guiados por esa fe, guiados por esa luz que los guiaba, siguieron su camino, a pesar de que usted sabe, se les perdió la estrella, ellos siguieron confiando en lo que ya se les había anunciado. Algo que me hace reflexionar a mí en esto es y me reafirma que el plan de Dios es perfecto, ya que eso nos muestra que Herodes tal vez no tenía las mejores intenciones para con el niño Jesús, y cómo Dios en su plan hizo que las cosas fueran diferentes. Incluso los Reyes Magos no volvieron en esa noticia hasta él. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces aquí aparece un elemento y es como, como los elementos históricos. Aparece aquí un espacio, Belén de Judá, es un lugar concreto. En tiempos del rey Herodes, como una fecha. Y me parece esto como importante porque cuando los evangelistas ponen estos elementos, pienso yo que es para mostrarnos que no están hablando de algo mágico o de un mito o una historia que es algo que no existe en el tiempo. No, fueron hechos reales que están ubicados en un espacio y en un tiempo. Están en un lugar y en un tiempo determinado. Unos magos de Oriente. Entonces, pues, hay otras traducciones que aparece como unos sabios de Oriente. Otras traducciones, o normalmente como nosotros los hemos familiarizado, es unos reyes, ¿no? Llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ahora miremos aquí lo siguiente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Aquí, pues hay toda una confesión de fe. Ellos no preguntan dónde está el anunciado por los profetas, dónde está el Mesías. No, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Entonces, aquí ya hay una manifestación de fe, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Aquí aparece este otro elemento que me parece bien importante, y es que ellos no vienen a reconocerlo como rey, como un rey humano, sino que vienen a adorarlo. Y pues si nosotros miramos todo el contexto bíblico, pues aquí ya hay un reconocimiento de que Él es Dios, porque se adora a Dios. Entonces, aquí resaltamos estos dos elementos porque en este verso hay toda una manifestación de fe. ¿Dónde está el rey de los judíos? Venimos a adorarlo. Ahí ya como que se está diciendo, el rey de los judíos es Dios. Ante él nos postramos, porque solamente a Dios adoramos y a él venimos a adorar. Y aquí ya hay como un reconocimiento que él es Dios. Entonces, al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó. Y entonces, ¿cómo podríamos pensar que el rey Herodes se sobresaltó? ¿Por qué? Porque pues, si lo miramos de una manera muy humana, pues como que este rey Herodes, pues se sobresalta porque ¿cómo así? Si yo soy el rey, ¿cómo así que nace otro rey? Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo.
Entonces, ¿dónde está dónde está el rey de los judíos? Entonces, ¿a quién convoca el rey Herodes? Pues a las autoridades religiosas de Israel, de los judíos, y les pregunta, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ¿No? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y entonces aparece aquí esa cita del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá? Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces, como que aquí ya se presenta este texto como cumplimiento de esa profecía. ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? En Belén de Judá. Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella. Y luego los manda a Belén. Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Sabemos, pues, por los hechos que acontecieron después, que esta recomendación lógicamente no tenía una recta intención, no era real, ¿no? Avísenme. Entonces, pues, él estaba sobresaltado porque había nacido otro rey. Necesito saber quién es ese niño, ¿no? Entonces, pues, sabemos el desenlace de esta intención del rey Herodes. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Aquí, este signo de la estrella, pues aparece como un signo, podríamos decir, celestial o un signo de la astrología, etcétera, que normalmente acompañaba como acontecimientos extraordinarios en las culturas. Entonces es como un signo del cielo y entonces está asociado a grandes acontecimientos que vivían en los pueblos. Y aquí el evangelista nos pone también este signo y me parece bien hermoso porque al ver de nuevo la estrella aparece el tema de la alegría. Se llenaron de una inmensa alegría. Y entonces recordemos el evangelista Lucas cuando nos habla que los pastores se les anunció y el ángel les dice, no teman, les traigo una buena noticia que será motivo de alegría para todo el pueblo. Entonces, como que esa presencia del Mesías es presencia de alegría para la humanidad. Me parece bien hermoso como aquí aparece este signo. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, ¿no? Es ese anuncio para la humanidad y es esa presencia de Cristo que es alegría para el corazón humano. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Entonces, aquí aparece nuevamente el tema de la adoración. Ellos adoran al niño, ¿no? Entonces, y postrándose. Este postrándose, pues, también es esa postura corporal que en la Biblia se utiliza solamente en la presencia de Dios. Entonces, postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. ¿Qué pensamos en eso? Pues porque aparecen aquí 3 regalos: el oro, el incienso y la mirra, y por eso como que por tradición hemos pensado que son 3. Pudieron haber sido más, pero pues como fueron 3 regalos, pues siempre asociamos que eran 3 reyes magos o 3 sabios de Oriente. Pudieron haber sido más, como algunos entendidos en la ciencia bíblica nos lo muestran. Eran delegaciones
Entonces, pues una delegación pues no es algo en número pequeño en esa época, era también hacer una caravana de viaje, etcétera, pues muy seguramente iban más, etcétera. Y entonces, pues le ofrecen estos regalos. Bien, aquí yo quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Me parece bien hermosa la manera como en la película de Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, ahí en la película los tres reyes magos no vienen todos del mismo lugar, sino que ellos se encuentran y están en esa búsqueda del rey de los judíos. Y entonces en esa película cada uno viene de una latitud diferente, cada uno viene de un sitio distinto. Y entonces es allí donde se encuentran y entonces van a adorar al niño, ¿no? Ahora, estos tres o regalos que le hacen al niño, pues lógicamente cada uno tiene un significado, ¿no? Entonces le ofrecen oro como un signo de la realeza, era el regalo que se hacía entre reyes, entonces lo están reconociendo como rey. El tema del incienso, pues es el elemento que se utiliza en el culto a Dios. En la liturgia nosotros utilizamos el incienso, entonces era reconocerlo como Dios. Y mirra, haciendo referencia a la muerte del Señor, ¿no? Uno de los elementos que se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Entonces por eso aparecen estos tres signos o estos tres regalos, ¿no? Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Yo pienso que hoy es la fecha ideal, como en algunas culturas se hace, en esta fiesta de la Epifanía. Hoy es la fecha especial ideal para que le diéramos los regalos a los niños o para que intercambiáramos regalos, ¿no? Desafortunadamente, pues a veces somos víctimas o nos hacemos también como que secundamos el tema de la sociedad de consumo. Y entonces, pues normalmente es el tema de Navidad o en Navidad, pero es también el tema asociado con Santa Claus y estas cosas. Pero yo pienso que pues si nosotros quisiéramos crecer un poquito en el ser auténticos en nuestro camino de fe, entonces sería esta la fecha ideal para que intercambiáramos regalos en los hogares. ¿Por qué? Porque es reconocer en cada niño y es reconocer en el hermano la presencia de Dios. Entonces, cuando le damos un regalo a un niño, no es por darle un regalo. Darle un regalo al niño en esta época de Navidad, en estas fiestas cristianas, es reconocer en ese niño la presencia de Dios. Desafortunadamente, a veces hay una visión demasiado comercial o incluso materialista, y yo pienso pues que eso nos ha hecho mucho daño. Entonces, si quisiéramos como profundizar en nuestros contenidos de fe, pues este sería la fecha ideal. Ahora entonces vamos con otra pregunta. La historia de estos sabios de Oriente, ¿qué le dice hoy a mi vida? Yo veo a los sabios de Oriente en búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda que ellos ciertamente vieron la estrella y dijo, ¿qué está pasando? Y ciertamente a manera, porque eran personas que sabían, ¿verdad? Entonces sabían de la existencia de un rey que iban a hacer, de las profecías, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es en búsqueda y creo que en mi vida es porque ellos trataron sin saber o sin tener fe en ese Dios, ellos trataron de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, para mí personalmente, yo que creo en el niño, yo que creo en Dios, para mí es una constante búsqueda en mi vida para cumplir con la voluntad de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Bien bonito, gracias. Gracias. Estos sabios de Oriente, pues vienen a simbolizar a todos los pueblos de la tierra. Entonces, cuando hablamos nosotros de la manifestación de Dios y aparecen estos sabios de Oriente, es que Dios se manifiesta a toda la humanidad.
Entonces, Dios pues ha escogido al pueblo de Israel y estos hombres miran al pueblo de Israel buscando al Salvador. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y entonces ellos representan esos pueblos, a todos los pueblos de la tierra, porque esa manifestación de Dios, esa salvación de Dios es para todos los hombres. No es para esa concepción que la salvación era solamente para el pueblo elegido, pues se vería abierta o se vería, se vería derribada y se abriría ese horizonte para toda la humanidad. Les invito para que compartamos una tercera pregunta. ¿A qué me siento llamado a partir de este texto para mi situación concreta hoy? A través de este texto, creo que Dios me está invitando a seguir llevando este mensaje más a otros que aún no le conocen, que aún no conocen del amor y la misericordia que Dios nos da todos los días. Con ese amanecer, el ver el nuevo día, el tener vida, incluso el sentir un dolor de pie, una rodilla o esto es sentir que estamos vivos, ¿verdad? Sentir ese dolor nos hace ver que estamos vivos y Dios me invita a seguir evangelizando a través de nosotros, a través de nuestra presencia. El tema, como nos lo decía el padre Carlos, de la búsqueda. Y como lo decíamos en la oración inicial para compartir la palabra, es el también en esa búsqueda desinstalarnos. Porque muchas veces puede haber esa tentación que es muy grande y es muy usual, instalarnos. Y no estoy hablando de algo físico. Cuando yo pienso, por ejemplo, en el pueblo de Israel que caminó por el desierto, era un pueblo que estaba en búsqueda, como que no se instalaba, como que una vez instalado, como que busco algo más y busco algo más. Y es como esa búsqueda de sentido, es esa búsqueda de aquello que planifica mi corazón, de aquello que planifica nuestra vida. Es la búsqueda permanente del creyente y eso implica desinstalarme, porque es muy fácil instalarnos y es una tentación también muy grande que tenemos como creyentes. Entonces yo pienso que es también esa llamada que el Señor nos hace a vivir en una búsqueda permanente. Y entonces una búsqueda permanente de su palabra, de su amor, ese es lo que compartíamos, una búsqueda permanente de leer los signos de los tiempos a la luz de la fe para mirar nuestra tarea en esa realidad. Es fácil acomodarnos como pareja, como familia y bueno, pero yo pienso que el Señor nos invita a eso, a desinstalarnos, a vivir en esa permanente búsqueda de Él, de su palabra, de trabajar por su reino, etcétera. Y entonces es algo para mí, yo siento que es algo muy fuerte. Y yo siento que como creyentes necesitamos vivir en un permanente desinstalarnos. Y cuando hablo también de esa búsqueda, es caminar siempre mirando hacia el futuro. Porque hay esa otra tentación de quedarnos mirando el pasado. Es la otra tentación de pensar que antes estábamos mejor. Y fue la tentación del pueblo de Israel cuando va por el desierto, ¿no? Que ellos pues le reclaman a Moisés y nos has traído aquí a hacernos morir de hambre, amalaya las cebollas que comíamos en Egipto. Pero yo pienso que no puede ser la actitud nuestra porque Jesucristo resucitó y yo pienso que como cristianos necesitamos caminar siempre hacia adelante y mirando hacia el futuro. No podemos pensar es que hace 10 años era mejor. Entonces yo pienso que parte de esa búsqueda es
esa inquietud espiritual permanente en nuestro corazón. Y vamos en esa búsqueda de Dios, de Jesucristo, que todo lo llena. Solamente Él es esa respuesta. No existe otra. Solamente Él llena esas preguntas y ese deseo que hay en nuestro corazón. Entonces yo pienso que es una tarea permanente. Bien, con estos sentimientos que hemos compartido, vamos a concluir nuestra oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tú te has revelado plenamente a la humanidad en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque tú nos has revelado plenamente tu amor, tu palabra, tu misericordia, tu voluntad en Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Te pedimos que nos concedas tu gracia para que podamos responder cada día a esa llamada que tú nos haces en tu Hijo Jesucristo. Danos tu gracia para ser hombres en permanente búsqueda de tu palabra, permanente búsqueda del sentido que tú le das a nuestra vida. Danos tu gracia para podernos desinstalar siempre e ir en búsqueda de tu Hijo Jesucristo. Danos tu gracia para que podamos discernir los signos de los tiempos y descubrir esa misión que tú nos tienes en el mundo de hoy. Danos tu gracia para que podamos descubrir esa misión que tenemos como cristianos, como familia, como iglesia doméstica en el mundo que vivimos. Danos tu gracia para ser mensajeros de tu salvación en medio del mundo. Niño Dios, tú que en la humildad de Belén nos has hecho ver el amor total del Padre hacia nosotros y te manifestaste a todos los pueblos en los sabios de Oriente. Te pedimos nos ayudes a darte todo lo que somos, siendo tú la razón y el fundamento de toda nuestra vida, dándote nuestra libertad, voluntad, proyectos y sueños. Danos tu luz para ser como esos reyes e ir a tu encuentro, rendirte adoración, ponernos a tus pies y a tu servicio en nuestros hermanos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.